Bueno, muchas cosas para compartir con todos ustedes, ¿no? Por supuesto. Ahí estábamos. Hay, creo yo, una agenda de muchos temas. Van a estar recorridos precisamente por esta lectura que hacía al comienzo del programa. Tienen también una relación directa con lo que nos pasa, con no reconocer lo que pasa apenas luz del día, con los complots, con las complicidades. Pero al mismo tiempo hablamos de los femicidios, puntualmente, porque esto es tema y tiene que seguir siéndolo. Realmente en la Argentina se ha llegado a una instancia donde no se puede más. Comparto el siguiente informe. Femicidio. Me siento muy... No me más, amiga, no me mate porque estoy muy triste. Ay, amiga me dijo que me va a matar, no me aguanto, mami. En primer lugar, las personas encontraban estas mujeres con vida y al quedarse trasladadas fallecieron. Y para esto ya es tarde, porque esta mujer está muerta, también está muerta su hermana. No sabemos si ella expresó o no si sufría violencia de género. Se negó a declarar Matías Martínez, el femicida. A Vanessa, de 29 años, asesinada a puñaladas delante de sus hijos. Bueno, son horas, creo yo, claves, importantísimas en este sentido. Le damos la bienvenida a Telma Fardín. Telma, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas actriz, militante feminista, también pertenece al colectivo Actrices Argentinas. Muchísimas gracias por estar hoy. Gracias por la invitación. Leía hace un ratito nada más un posteo en Instagram donde había cuestiones y conceptos muy fuertes relacionados obviamente con lo que ha pasado con Úrsula Bailo, pero al mismo tiempo creo yo que uno puede extrapolar a otras situaciones que han tenido lugar en la Argentina. Estábamos repasando algunos casos nada más ocurridos en los últimos días. Y había algo que me llamó mucho la atención, que es que vos pedías que la justicia tiene que ser diferente a partir de ahora, que tiene que cambiar la justicia. Sí, creo que además estamos en un momento en el que afortunadamente se interpeló a una masa un poco más crítica de la sociedad, porque hasta acá veníamos diciendo: paren de matarnos, sí, y no se terminaba de entender de quién era la responsabilidad. Entonces creo que lamentablemente en el caso de Úrsula tenemos la posibilidad de hacer tangible a qué nos referimos cuando decimos es la responsabilidad del Estado, ¿no? Porque acá hay una mujer que claramente tuvo contacto con el sistema de justicia y que ese sistema de justicia, o sea, el Estado, no le pudo dar una respuesta. No solo no le dio una respuesta la primera vez, sino que fueron 18 denuncias. Entonces hay algo ahí que creo que a la sociedad la movió desde un lugar que lamentablemente para mí o para sí, quienes militamos es un lugar común. No es que esto nos sorprende. Hay casos que toman más relevancia y casos que menos. Creo que no hay manera de decir afortunadamente, pero este es un caso que pregnó de alguna forma en la sociedad y creo que es momento de que tomemos conciencia. Vos un poco al principio hablabas de cuáles son las cosas de las que nos hacemos cargo y de las que no como sociedad, y qué banderas son las que levantamos. Y esta es una bandera que tenemos que levantar absolutamente todos y todas. ¿Hay complicidades a plena luz del día? Vos hacías una mención con respecto a esto. Decías, bueno, esto está pasando. ¿Hay pactos que son culturales en el mundo patriarcal, por ejemplo? Justamente es esto que vos decís. A ver, cuando hablamos de la justicia sí, no es una cosa, un concepto abstracto al que una tiene, digo, también podemos analizarlo desde ahí, pero sí, acá no estamos hablando de filosofía, sino muy concretamente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de justicia? Bueno, la justicia la encarnan personas, jueces, fiscales, juezas, fiscales, que tienen valores, que encarnan ciertos valores, creencias, que además pertenecen a una casta. La casta judicial en nuestro país ha fallado muchas veces, ¿no? Los intentos de democratizar un poco el acceso a esos puestos de poder. Entonces, inevitablemente, es una casta que representa ciertos valores y que, por supuesto, están atravesados por lo que cree esta sociedad. Y esta sociedad, lamentablemente, esta y el mundo, ¿no? Digo, no es que... También hay que poner en valor que nosotras tenemos esto, tenemos
tenemos el poder de tomar las calles a pesar del contexto y de sí generar mucha conciencia. Tenemos este espacio, estoy acá hablando con vos de esto, no está invisibilizado, pero aún eso genera como la doble angustia, ¿no? Porque si estuviera invisibilizado no sabemos de qué estamos hablando. Acá sabemos, lo denunciamos, le ponemos nombre al tipo de violencia y sin embargo sigue pasando. Vos hiciste una denuncia hace algunos años, en el año 2018, a fines del 2018, y no puedo dejar de preguntarte si encontrás puntos en común con lo que está pasando hoy en términos de una justicia que mira para otro lado, la opacidad de en muchos aspectos de esos procesos. Sí, incluso siendo yo, entre muchas comillas, una privilegiada en el sentido de que tengo la posibilidad de tener un patrocinio jurídico con muchísimas dificultades, gracias a buenas voluntades, porque también hay que hablar de eso, enfrentar un proceso judicial implica un gasto económico, además del gasto más importante que es el gasto emocional, ¿no? Sí. Porque digo, en este tipo de delitos se parte de la premisa de que quien miente es la víctima, una cosa insólita que es un fenómeno pura y exclusivamente de este tipo de denuncias. No sucede si vos denunciás, me robaron el celular, me robaron el auto, se me está prendiendo fuego la casa, no te hacen una pericia a ver si primero estás lúcido, estás mintiendo, estás fabulando y después van a apagar el incendio, ¿no? Esto que pasó en el caso de la chica venezolana, estaban en la puerta, la policía estaba en la puerta con un mensaje de esa chica diciendo, me doy cuenta que me drogó, estuvieron media hora para entrar. Sí. Entonces, cuando decimos responsabilidad del Estado, bueno, responsabilidad del Estado es de las fuerzas policiales, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y, por supuesto, yo, esto que te decía al principio, puedo hablar desde ciertos privilegios porque la verdad es que soy escuchada, fui escuchada, tengo contención, mi camino de vida hizo que tenga la posibilidad de pensar a qué violencias estuve sometida. Esa no es la realidad de la mayoría de las mujeres. Por eso también es muy importante que no solamente digamos, bueno, el Poder Judicial, sino que como toda la sociedad entienda a qué se refiere cuando le dice a una mujer, anda a denunciar. Bueno, esperemos a ver qué dice la justicia. La justicia puede tardar 7 años en un proceso cuando una denuncia abuso sexual, cuando una denuncia violencia doméstica, y en el medio está la salud emocional y en estos casos de violencia, como vimos en el caso de Úrsula, la vida. Riesgo de vida directamente. ¿Pensás que hay que seguir denunciando a pesar de esto? Porque lo que estamos describiendo es un escenario donde uno se topa de frente con una especie de sistema encriptado que tiene sus propios códigos y que se defiende a sí mismo, pero que no le da a la sociedad lo que la sociedad merece. Yo creo que son 3 caminos, ¿no?, los que tenemos que recorrer. Sin dudas como sociedad, y ahí es donde decía que no todo es negativo, tenemos nos damos cuenta, o esta es mi mirada, que realmente estamos en un momento de cambio, de toma de conciencia, de hijas interpelando a padres, a madres, llegando a lugares donde yo siento que por momentos nos ponemos muy endógenas, y de pronto parece que el feminismo se tiene que ocupar de esto y no la sociedad toda. Entonces creo que un camino a recorrer es que nos involucremos todas en pensar, bueno, cuáles son las violencias que están sucediendo. Esta y todas, a mí me toca hablar de esta, pero todas las violencias a las que estamos sometidos por el sistema en el que vivimos. Y después creo que sí, porque si no, ¿qué hacemos? Desconfiamos de la justicia y ahí se rompe algo de lo que aceptamos cuando aceptamos vivir en sociedad como seres humanos. Nuestro contrato social, ¿no? Me parece que, nunca llamaría a eso. Lamento que nos tengamos que organizar, que tengamos las mujeres que invertir nuestro tiempo en esto, en vez de estar, pudiendo proyectar nuestra vida, tener que estar pensando a ver cuál es la forma de que mañana, en 30 horas, no lloremos a otra mujer. Pero sí creo que lo que hay que hacer es, en esta toma de conciencia, acompañar a esas víctimas y hacer un llamamiento no solamente a la sociedad, me parece que es un punto importante, porque si no nos lavamos las manos, pero también decir, bueno, cuando hablamos del Estado de responsable, ¿a qué nos referimos? A que necesitamos un patrocinio jurídico, quienes nos atrevemos a denunciar, necesitamos un acompañamiento que eso no lo puede dar la justicia. En estos delitos es distinto a si vos estás denunciando una estafa, algo que sucedió en el pasado. Vos no necesitas garantizar la seguridad de la víctima. Bueno, Telma, vos mencionabas al Estado, ¿no? Y a mí me parece importante, por ejemplo, escuchar la voz del Estado. En este caso, le damos la bienvenida a la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Ministra, ¿cómo está? Buenas noches. Aquí Telma Fardín y Julián Guarino la saludan. Hola, Eli. Hola, Julián. Hola, querida Telma. ¿Cómo andás? Bueno, Hola, Eli. Bien, ¿vos?
Bueno, buenas noches. Gracias por este contacto y por esperarnos a esta hora. En lo que ha sido un día, creo yo, Elizabeth, muy movilizador, ¿no? Y cómo ha ido generando, me parece a mí, algún tipo de reacción muy importante en distintas capas de la sociedad, en distintos lugares del país. ¿Cuál es la reflexión que se puede hacer en este momento? Bueno, sí, sin lugar a dudas es un día muy movilizante. Hay que decir que además de la movilización, que como decía recién Telma, Sí. nuevamente las mujeres se organizan y salen a exigir y a reclamar lo que debería ser una realidad. Hay que decir que también Patricia y Adolfo, la madre y el padre de Úrsula, ¿no? estuvieron reunidos con el presidente de la Nación, con la ministra de Seguridad, la ministra de Justicia y conmigo. Estuvimos cerca de 2 horas en la Casa Rosada. Ellos vinieron con, bueno, más allá de tener, digamos, un contacto con el presidente y con nosotras, también con un pliego, por decir así, de propuestas, y que es bastante similar a uno que está circulando, que lo tienen firmado varias referentes, en el cual les diría que coincidimos y estamos trabajando en ellos. Hay que decir que hoy el presidente también envió una nota a cada gobernador y gobernadora, digo en esto que vos decís que son días también particulares, a cada gobernador y gobernadora de las provincias, pidiendo un compromiso mayúscula, digamos, que se hace intolerable. Recién lo decía muy bien Telma, esto de efectivamente vivimos en una sociedad machista donde todavía hay altos niveles de tolerancia para estos hechos. Hay que decir que no se tratan de varones que son enfermos o que tienen algún problema, ni que son la excepción, sino que las violencias todavía siguen siendo la regla en nuestro país, que estos varones que intervienen de esta forma son productos de una sociedad machista, una sociedad que además tolera muy fuertemente las violencias por motivos de género, y que se requiere un Estado muy decidido, tanto en cómo asistir y cómo acompañar a quienes están en situación de violencia de género, y también en buscar, digamos, en asegurar las responsabilidades de aquellas que hacen intervenciones deficitarias. También decirte, Julián, todo en el mismo día de hoy, que hoy a la mañana, cerca de media mañana, el Ministerio de las Mujeres, en mi representación, presentamos la denuncia penal ante la Fiscalía General del Departamento de Junín contra todos los funcionarios y funcionarias que hayan intervenido, particularmente en la investigación de los hechos que fueron puestos en conocimiento por Úrsula y por su madre, ante la posible existencia de algún delito de acción pública. El viernes pasado, en una reunión, el presidente particularmente me lo encomendó. Digo esto porque esto también formaba parte de este pliego de exigencias hacia el Estado, que es que haya efectivamente sanciones a funcionarios o funcionarias que hayan intervenido cometiendo graves errores, porque las responsabilidades, como decía Telma, son del Estado, pero también poder identificarlas nos ayudan a ver dónde están los problemas y efectivamente también asegurar que no se repitan. Creo que efectivamente es más allá de que todos los días tenemos situaciones trágicas como la de Úrsula, nosotros apostamos muy fuertemente a que este caso también sea un parteaguas. La creación de un Consejo Federal para la prevención y para el abordaje de los femicidios, que fue una decisión del presidente de la semana pasada, que mañana o pasado va a estar el decreto en donde vamos a poder trabajar justamente en la articulación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, las provincias, los municipios. Hay una falta de articulación que cuando uno lo ve en los casos y en las situaciones es dramática, esa falta de articulación. Bueno, ese consejo busca justamente eso. Ministra, a ver, lo que usted está diciendo es lo que recién comentaba
Telma, ¿no? El caso de Úrsula tiene elementos que son muy ostensibles de lo que está fallando. Que si alguien lo necesitaba, creo que ninguno de nosotros lo necesitaba, pero digo, de todas maneras, duele muchísimo más, ¿no? Porque realmente se ve la forma en la cual procedió el sistema. Telma, yo no sé si vos querés preguntarle, calculo que siempre estás en contacto con Elizabeth. Sí, por eso te hablaba de mis privilegios, Sí. ¿no? Yo tengo la posibilidad de hablar con mujeres con la formación como la que tiene Eli. Tenemos la suerte de tener un ministerio, digo. Veo también, ¿no?, esta cosa de dónde está el ministerio. Bueno, está hace 1 año y medio el ministerio, también entender, me parece que es importante decir eso, pero evidentemente acá está fallando algo. Argentina está adherida a tratados internacionales, me parece que esto es interesante ponerlo sobre la mesa. No es sobre quienes tenemos un interés particular en la perspectiva de género. Argentina está obliga a todos sus funcionarios a cumplir debida diligencia, se llama, lo va a decir mejor Eli, por supuesto, pero me parece que esto es fundamental, porque si no, no se entiende a dónde está el cortafuego para decir, bueno, frenemos con esto, dónde está, en el que no llamó, en el funcionario que no controló que se cumpliera, digo. Es fuerte pensar que mandamos, hoy hablábamos en la plaza con compañeras, voy a decir algo muy simple, ¿no? Pero mandamos satélites a la estratosfera y no podemos poner una tobillera a un tipo y un botón antipánico a la mujer que se activen cuando estén a determinada cantidad de cuadras. Como, ¿no?, ver cosas que son muy tangibles y esto, decir, bueno, debida diligencia, tienen que operar en consonancia con a qué está adherido nuestro país, ni siquiera quienes tenemos cierta ideología. Elizabeth. Sí, bueno, la debida diligencia que hace referencia a Telma es el argumento central para la denuncia penal que presentamos en el día de hoy. Hay que decir algunas cuestiones que me parecen que son claves. Ustedes saben que en la Argentina hay cerca de 2.200 municipios. De los 2.200 municipios, el 70% no tiene áreas de género. Claro. Digo esto para cuando uno piensa qué hace, cómo asistimos a esa mujer que está pidiendo ayuda. Sí. Quiere decir que todavía a la Argentina le falta muchísimo, son muy pocas provincias que tienen o ministerios o secretarías con rango ministerial, y digo esto porque eso implica recursos, ¿no? Digo, cuando uno dice por qué lo necesitamos, porque eso implica más recursos, más posibilidades de intervenir en la realidad. Esto me parece que también es absolutamente clave. Creo particularmente que en los casos en donde los poderes judiciales, y lo digo en plural porque ustedes saben que depende de cada provincia, fallan y hay errores, hay que pensar más allá de las situaciones particulares de cada operador y operadora, y en este caso la decisión está de que se investiguen esas responsabilidades. Hay problemas estructurales con los poderes judiciales. Y después decir algo que me parece importante, que ahí veía las cifras que ustedes ponían, por lo menos para el 2019, y casi todos los años se repite, menos del 20% del total de víctimas de femicidio hicieron denuncias antes. Entonces, hay que analizar y hay que trabajar respecto de las intervenciones de las policías y de los poderes judiciales, pero todavía la gran mayoría de las víctimas de femicidio ni siquiera denuncian. Entonces, ahí hay que trabajar muy fuertemente en lo que es la asistencia. Hay que crear, y nosotros ya creamos, pero hay que ponerlo en marcha con la adhesión de cada una de las provincias, porque estos son competencias provinciales, sistemas que nos permitan identificar riesgos y alertas. El Ministerio de Seguridad, con el equipo de Sabina Félix, trabajó en la creación de un registro único de denuncias en todo el país, ¿sí?, para estos casos. Que un policía simplemente ingresando la información, el DNI del agresor o el DNI de la víctima, puede inmediatamente el sistema vincular para que no pasen las cosas como pasó en este caso, que están fragmentadas las denuncias. El Ministerio de las Mujeres también hemos trabajado en la creación de un sistema único de casos que no solamente se vincule a ese del Ministerio de Justicia, sino que pueda trabajar con cuando se detectan las situaciones de violencia de género en el sistema de salud, en los programas provinciales o municipales o incluso a nivel nacional, porque también tenemos que pensar cómo llegamos y cómo identificamos las alertas para los casos en donde no hay denuncias. Sobre esto venimos trabajando. Digo, esto no se crea de un día para el otro, son sistemas muy complejos. Estos sistemas ya están creados los dos. Parte de esto es lo que estamos hablando, y ahora sí necesitamos muy fuertemente el compromiso de todas las provincias. Ustedes saben que las policías dependen de las provincias, que los poderes judiciales dependen de las provincias,
Ese es el pedido que también le hizo el presidente a cada gobernador y cada gobernadora, diciéndole, depende de todos y de todas, pero sobre todo una fuerte voluntad política, que nuestra sociedad deje de tolerar estas violencias. Y una cosa más, Julián, que me parece importante, cuando hay situaciones de femicidio, de travesticidios, de abusos sexuales, la gente en general, por suerte, ¿no?, ya entiende que esto es una barbaridad, que en pleno siglo XXI estemos viviendo esto. Sí. Ahora, hay que decir que esas violencias son la punta de un iceberg, que abajo de esa punta del iceberg hay infinitas violencias, violencias que no se rechazan ni nos parecen tan inaceptables como esta. Y esto, cuando nosotros tratamos de decir, como recién, igual lo que decía Telma, ¿no?, que acá hay una cuestión que también es involucrada a toda la sociedad. Cuando nosotros toleramos o se toleran, nosotros no toleramos, pero cuando se toleran muchísimos tipos de violencias, más chicas, que no sean físicas, o son físicas pero que no tienen el mismo nivel de, digamos, de gravedad. En eso también es el modo que se construye una sociedad que dice basta a las violencias, basta, somos intolerantes. Son los registros, ¿no? Los distintos registros que existen y por supuesto el más relevante, el más grave es el femicidio del cual estamos hablando y todos los femicidios que han tenido lugar. Ministra, le agradecemos muchísimo este contacto. Por favor, un abrazo a vos y uno enorme para Telma. Gracias. Chao, Willy, igualmente. Telma, a ver, uno se pregunta si a partir de ahora puede haber, decía recién la ministra, un parteaguas, una especie de punto y seguido, pero que promueva un cambio. Digo, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué imaginás que tiene que tener lugar en los próximos días? Hay una reacción de un presidente, por ejemplo, en el día de la fecha, pero bueno, ha pasado un femicidio, ¿no? Sí, y tenemos uno cada 30 horas. Van 48 días, tenemos 45 femicidios. Yo creo que, bueno, estamos hablando además en un momento de una reforma judicial. Yo creo que esa reforma judicial sin dudas tiene que contemplar tener una mirada feminista. Yo lamento que muchas veces todavía tenemos que aclarar que cuando decimos feminismo no estamos queriendo inclinar la balanza al lado opuesto una perspectiva de género. Estamos queriendo igualar esa balanza. Entonces, perspectiva de género quizás suena más amigable, pero la verdad es que tenemos que animarnos también a decir el término, porque si no hay una deformación de qué significa ese término. Y después creo que es muy complejo porque nos estamos metiendo en algo, yo la escuchaba a Eli recién en esto que decía en relación a lo que pasa con nuestro país, con cómo está ordenado por nuestra Constitución, digo, no como una crítica, sino como puesta en la mesa una realidad. Hay una pelea entre cómo está armada nuestra Constitución, que mira más a los Estados Unidos en su formación, y una puja, algo que no se terminó de saldar entre esa Constitución y nuestro Código Penal y nuestro Código Civil, que rige nuestra vida, y jueces y juezas que quedan en el medio y que por momentos se ponen más constitucionalistas o por momentos deciden interpretar e intervenir en la forma de interpretar aquello que dice el derecho escrito. Entonces me parece que también ahí estamos en una puja que va más allá incluso de la perspectiva de género, ¿no? Y tiene que ver con una puja que se dio y que creo que no terminó de saldarse cuando se creó nuestra nación. Sí, directamente, que es constitutivo de nuestro país y que tiene que ir cambiando. Ojalá que cambie. Acá estamos haciendo el trabajo para que así sea y poniéndole nombre, ¿no? Digo, esto sí es importante. Hemos logrado identificar cuáles son las violencias, pero no podemos permitir más que una mujer que tuvo contacto, aquellas que no tuvieron contacto, tenemos que seguir alentándolas a denunciar. Vos me preguntabas eso, creo que hay que seguir alentándolas a denunciar. Pero aquellas que tuvieron contacto son muertas lamentablemente en manos del Estado. Entonces tenemos que darnos cuenta de la gravedad de eso y ojalá que sí sea un parteaguas. Telma Fardín, muchas gracias, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Hablamos de